Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política, que ustedes más demandan información, es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de la política regional, hablaremos también, por supuesto, de la política insular y políticas municipales, porque para ello tenemos con nosotros a la diputada en el Parlamento de Canarias por Gran Canaria del Partido Socialista Obrero Español, doña Pino González Vega. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantada de estar aquí una vez más con todos ustedes, contigo, y desde otra perspectiva, como estábamos comentando antes de entrar en antena, porque después de haber estado 12 años acudiendo a tus entrevistas, compartiendo programa contigo, como concejala, primero desde la oposición, luego desde el gobierno, hacerlo hoy como parlamentaria, pues desde luego pues es un placer y una gran alegría compartir contigo esta tarde. Fíjese, doña Pino, para mí era difícil decir, hablar de política regional, política insular, política municipal, porque cuando hablamos con una diputada o un diputado se nos hace difícil porque no se acerca, y eso lo demanda la ciudad, pero está roto con esa imagen, porque yo he visto, por lo menos lo que me han transmitido y diferentes notas de prensa, incluso las visitas que ha hecho a diferentes municipios, en este comienzo de legislatura ha acercado el Parlamento de Canarias a los ayuntamientos, a los cabildos, por lo cual es una diputada cercana. Pues sí, esa es mi misión, considero que es mi obligación y desde luego ese es mi objetivo. Efectivamente, los ciudadanos muchas veces, los vecinos, vecinas de los distintos municipios, me preguntaban qué era un parlamentario, qué hacía un parlamentario, ¿no? Y eso me daba la sensación, me daba casi la certeza de que los ciudadanos no conocían la actividad parlamentaria, a pesar de que es la que, si vamos a comparar, la que más les afecta directamente en su día a día, porque las políticas autonómicas, pues al final es sanidad, es empleo, es servicios sociales, es educación, todas esas competencias, todo ese ámbito competencial está en el Parlamento de Canarias y se decide en el Parlamento de Canarias. Sin embargo, los ciudadanos no sabían qué era un parlamentario y qué hacía un parlamentario. Entonces ahí fue un poco cuando empecé a intentar, de todas formas, también porque mi trayectoria, como acabamos de comentar, mi trayectoria política como concejala, pues te da un plus de cercanía, si me lo permiten, porque el estar en la primera puerta que tocan los vecinos y vecinas de los municipios para que le intentes resolver un problema, esa cercanía de estar en pie de calle, de que te paren cuando estás por el barrio, cuando estás en un evento, en un acto, que te transmitan un problema para que intentes buscarle una solución. Y esa cercanía que te da la política municipal, pues de alguna manera he intentado trasladarla también al Parlamento y en cualquier caso, además, para mí es porque además es la que más me gusta, ¿no? Porque me gusta verle la cara a los ciudadanos, poder intentar resolverles sus problemas y además poder ponerle nombre a las realidades que uno luego traslada en iniciativas al Parlamento. Por lo tanto, esa cercanía para mí era fundamental. Creo que el objetivo que me he marcado desde el principio, como acabas de comentar, desde agosto tomábamos posesión y ya inicié una ronda de reuniones por los ayuntamientos, por varios ayuntamientos de la isla, teniendo en cuenta que además era en agosto, que era difícil pues cerrar reuniones por los calendarios y las agendas de las distintas corporaciones, pero de alguna manera pues visitas a los municipios, visitas al Cabildo y de alguna manera con colectivos también, para intentar llevar esas iniciativas, esas necesidades y esas demandas al Parlamento de Canarias y luego pues poderlas trasladar en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es para lo que estoy en política, que es lo que me gusta, ser una herramienta útil a la sociedad. Y ahora desde otro ámbito, antes lo hacía desde la política municipal, ahora me corresponde hacerlo con un amplio territorio, porque ya estaríamos hablando que se amplía el territorio a todo el archipiélago canario y además pues se amplían las competencias porque antes podía trabajar por Mogán,
ahora puedo trabajar por Mogán y por toda Canarias, como suelo decir. Pues fíjate usted, doña Pino, dirá el vecino y la vecina, dirá, vaya por Dios, esta señora no podía cerrar la agenda en el mes de agosto, pero teníamos una diputada trabajando y teníamos alcalde y alcaldesa de vacaciones. Ha roto usted con esa lejanía, ¿no? La lejanía de los diputados y diputadas que no palpa la ciudadanía. Pero fíjese usted que en su trayectoria, que estábamos hablando de nuestros inicios, ¿no? De toda esta trayectoria de muchos años, usted tiene, si algo a mí siempre me he admirado ese trabajo, esa constancia, y desde la oposición, estando en la oposición en el Ayuntamiento de Mogán, nunca se le cayó los anillos, ni nunca hizo esa política ramplona, nefasta que se lleva a cabo de cerrar esas puertas. Siempre fue una política de trabajar para la ciudadanía, en este caso para representar a los vecinos y vecinas del municipio de Mogán, aunque no estaba en el gobierno, aunque el gobierno le ponía 1.000.000 de trabas para que no se llevara esas iniciativas, esos proyectos. Usted tocaba los estamentos donde estuvieron los representantes, sobre todo de su propio partido, llámese el Cabildo, llámese el gobierno de Canarias o llámese el gobierno de España, para que vinieran esas subvenciones o esos proyectos que se aprobara, para que esos proyectos se ejecutaran en el municipio de Mogán, que usted en esos momentos la representaba como una concejala más. Exacto. En este caso, con ese rol en la oposición. Y ahora vuelve nuevamente, y vuelvo porque es de extrañar, y seguro que muchos, vuelve y como dicen, y estamos más que acostumbrados, ¿no?, a estos políticos que se olvidan de su origen. Y usted ha roto, y lo recalco porque hay que reseñarlo, porque todos los políticos, como decimos, todos los políticos y todas las políticas no son iguales, y usted ha demostrado que todos no son iguales. Sí, efectivamente no. La verdad es que el tópico de que todos los políticos somos iguales, igual que cuando se generalizan en distintas profesiones, no se debe nunca generalizar, porque desde luego hay mejores y peores, y buenos y malos. En política pues tampoco, no, lógicamente pues no somos todos iguales. Como tú bien acabas de comentar, cuando estaba en la oposición intenté hacer una oposición útil a los ciudadanos a los que representaba, constructiva para el gobierno, aunque estaba en la oposición, y allí donde podía ayudar para mejorar la vida de los vecinos y vecinas a los que representaba, pues como bien acabas de decir, pues no, ni se me caían los anillos, ni me quedaba a un lado, ni me ponía de perfil porque estaba en la oposición y no me tocaba a mí, ¿no? Yo sentía que me tocaba a mí porque para eso los vecinos y vecinas me habían votado y yo era una representante de esa corporación, era un miembro de esa corporación que estaba en la oposición por las circunstancias, porque no tuve apoyos suficientes para estar gobernando, pero no dejaba de tener una responsabilidad. Y esa era la obligación que yo me ponía, y por eso pues trabajaba desde la oposición para intentar mejorar la vida de los ciudadanos. Esta 10ª legislatura que tenemos ahora mismo en el Parlamento de Canarias, yo creo que de alguna manera está marcando también un antes y un después en la apertura de cara a la ciudadanía, de cara a darse a conocer ya no solo la actividad parlamentaria, sino también el gobierno. Ya lo decía Ángel Víctor, el presidente de Canarias, en su toma de posesión, en la investidura, que él quería un gobierno de carne y hueso y que quería ser el alcalde de los 88 municipios de Canarias. Por lo tanto, yo creo que un poco el alma del presidente que nos trasladaba y que nos transmitía el presidente de Canarias es un poco la senda que durante esta legislatura creo que vamos a marcar, tanto desde el Parlamento como desde el Gobierno. Cercanía, estar representando de forma cercana, escuchando, consensuando, dialogando, porque es fundamental en la política y cada vez más, y cada vez resulta más necesario. Ya no existen mayorías absolutas, por lo tanto hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a consensos, hay que llegar a entendimientos para que rememos en la misma dirección y al final los ciudadanos se beneficien de esas políticas que son las que necesitan. Y estando de parlamentaria en el Parlamento de Canarias, no siendo consejera, pero se trabaja desde siendo parlamentaria, y se trabaja enormemente llevando temas, y agradecemos que estés aquí en los platos de Canal 4 TV, porque nuestro objetivo es alcanzar y llevar a la ciudadanía para que palpe y conozca a nuestros políticos, y que sepan que también desde el Parlamento, los diputados y diputadas,
no solo están ahí para presentarse cuando hay ese debate o cuando se lleva a cabo cualquier acto o evento, sino también se hace ese trabajo a través de esas mociones, a través de esas, podemos decir, leyes que se aprueban y todo lo que se trabaja en el Parlamento de Canarias. Y usted ha cogido, en este caso, podemos decir, baila con la más fea, porque estamos hablando que usted está en materia de sanidad, está en materia de educación, está en materia de agricultura, ganadería y pesca, y deporte, y cultura. Y políticas sociales. Que no son pocas. No, exactamente. El Parlamento, efectivamente, el Parlamento es el órgano de control del gobierno. O sea, el brazo ejecutor, lógicamente, es el gobierno, pero quien controla al gobierno es el Parlamento. A nosotros nos corresponde fiscalizar la tarea, la labor que realizan y de alguna manera también marcar la hoja de ruta y efectivamente a través de proposiciones no de ley, lo que eran las mociones en los ayuntamientos, pues aquí se llaman proposiciones no de ley, que son como las mociones para poder presentar iniciativas para que se lleven a cabo desde el gobierno, para instar al gobierno a que ejecute, a que desarrolle cualquiera de las cuestiones que consideremos necesarias. No es solo fiscalizar al gobierno, sino que hay una parte también de ejecución, de pedir que ejecute alguna actividad, algún proyecto, alguna ley, algún plan, el propio gobierno. Y las leyes se tramitan, lógicamente, como tú acabas de comentar, desde el Parlamento. Los planes de infraestructura sanitaria, la ley de servicios sociales que se aprobaba al final de la legislatura anterior, todos estos documentos donde se desarrollan y donde se elaboran y se aprueban es en el Parlamento. El presupuesto que ahora ya mañana justamente empezamos ya a tramitar desde el Grupo Socialista lo que va a ser el presupuesto del año próximo, que tiene todo un proceso de debate en el Parlamento, es en el Parlamento donde se aprueba. O sea, el gobierno ejecuta, pero quien de alguna manera elabora todos los cimientos de esa actividad que luego ellos realizan es el propio Parlamento. Y efectivamente pues tengo el honor y el placer de estar en aquellas que además las he solicitado yo porque teníamos la posibilidad de decidir de pedir en qué comisiones queríamos estar y pues yo pedía en las sociales porque son las que me llegan más, las que ¿sí? me gustan más, las más cercanas al ciudadano y las que al final las más afectan en el día a día y en la vida de las personas, ¿no? Y pedí lógicamente pues estar en educación. La comisión se llama Educación, Cultura y Deportes y ahí soy portavoz de Cultura y Deporte. Pedí también estar en Derechos Sociales, en la que soy la portavoz de Igualdad. Estoy también en Sanidad, porque también considero que es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo en Canarias para mejorar la sanidad pública y también pues de una manera muy activa ya he presentado varias iniciativas y la verdad es que también estoy muy contenta. Y luego también en agricultura, ganadería y pesca, porque considero que el sector primario es el gran olvidado y hay mucho por hacer y además no debe ser una opción, debe ser una obligación recuperar el sector primario, porque no podemos, y ahora lo acabamos de ver con la quiebra de Thomas Cook, cómo de alguna manera pues se tambaleaba la economía en una parte de Canarias por el turismo. No podemos, como coloquialmente se suele decir, no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Tenemos que diversificar la economía y tenemos que apostar por nuestro magnífico sector primario, a la agricultura, la ganadería y la pesca. Y desde ahí pues también he querido formar parte de esa comisión para que las personas que nos están viendo entiendan. Las comisiones son plenos, son como mini plenos del Parlamento. Las sesiones plenarias duran 2 días, son muy largas porque la verdad es que empiezan desde primera hora a media mañana de la semana que viene, la tenemos además, empiezan los martes a primera hora, las ordinarias, los martes a primera hora y están todo el día y el miércoles también todo el día. Y esas sesiones plenarias ordinarias son cada 2 semanas y luego están las comisiones que son como plenos pequeños, donde también tienen la misma capacidad de acuerdos jurídica para aprobar las cosas, el mismo formato a la hora de las iniciativas, los mismos tiempos, se fijan todos los criterios igual que el Pleno del Parlamento,
pero solo hay un grupo menor de representantes de cada grupo, o sea, no están todos los diputados, en el caso del Partido Socialista, no estamos los 25 diputados del Partido Socialista, sino 5, una representación de cada grupo. Luego hay uno de Ciudadanos, uno de la agrupación socialista Gomera, los representantes que le correspondan a Nueva Canaria, a Partido Popular y a Coalición Canaria. Por lo tanto, hay una representación de todos los grupos en menor cantidad, para que sean más ágiles y se puedan celebrar con más frecuencia. Por lo tanto, la actividad prácticamente toda, además, se desarrolla en Tenerife, y eso es la parte pues, que nos roba más tiempo, ¿no? Porque el tener que estar constantemente en Tenerife, en mi caso, pues me evita, me quita el poder estar más en la isla para poder realizar la actividad en los municipios o visitar o reunirme con colectivos. Entonces, eso es lo que me limita más, el tener que estar tan presente en Tenerife, porque me quita la posibilidad de estar desarrollando más actividad en Gran Canaria. Pero bueno, iré poco a poco haciéndome una agenda donde pueda ir marcando las prioridades, y para seguir con mi hoja de ruta, que de alguna manera pues me había marcado poder visitar todos los municipios antes de finales de año, y me va a resultar imposible. Ni que me coja 3 días para eso solo me va a poder resultar. Pero bueno, poco a poco lo iré... ¿No se ha marcado usted una agenda muy exigente? Sí, probablemente. Es que yo soy muy exigente, yo soy muy exigente y me gustan las cosas para ayer. Entonces, pues claro, esa dinámica y esa hiperactividad pues al final me lleva a que a veces pues te pasen cosas como esta, ¿no? Que me había fijado una agenda que al final pues con el día a día y con tener que asistir a todas estas comisiones a las que pertenezco, más el resto de la actividad parlamentaria, pues no voy a poderla cumplir. Pero metódicamente, sistemáticamente y con constancia, yo más o menos me voy organizando. Entrar en materia de decir, pero, es que lleva poquito, así de claro, pero ya ese poquito se ha hecho notar, y sobre todo en materia de sanidad, en materia de igualdad, se ha visto ya que entra ya con ese argumento, con esa conciencia. ¿Esperaba encontrar el sistema sanitario que tenemos en Canarias como está actualmente? Bueno, sabíamos que la situación no era nada buena, o sea, es más, la situación de la sanidad en Canarias es muy mala, somos considerados la peor sanidad de España desde hace una década. Sí. Y claro, esa situación no nos cogía por sorpresa la grave situación en la que se encuentra la sanidad pública de Canarias. Éramos conocedores de esa realidad. Lo que pasa es que sí es verdad que conforme vas entrando a leer, por ejemplo, ayer que tenía yo una intervención sobre los planes de infraestructura sanitaria, que era una pregunta que yo hacía en la Comisión de Sanidad que teníamos ayer. Claro, cuando empecé a leer, cuando uno va al centro de salud, va a los hospitales y luego cuando vas como paciente, pues, o como familiar de algún paciente, vas notando ciertas deficiencias, ciertas cuestiones que tú dices, hombre, estas cosas no son del todo lógicas que estén pasando, ¿no? Entonces, como usuaria, por decirlo de alguna manera, ya iba notando ciertas cosas que no encajaban. Cuando me puse la semana pasada para prepararme el tema que quería plantear ayer en la comisión, a estudiar la situación de las infraestructuras sanitarias en Canarias, me tiré manos a la cabeza cuando comprobé que el último plan de infraestructuras sanitarias de Canarias era de 2005-2010. Y claro, si estamos hablando de que el último plan finalizó en el 2010 y que han pasado casi 10 años, sí, pues uno entiende que efectivamente las infraestructuras sanitarias de Canarias no están acordes ni a la población, porque en estos 10 años la población ha aumentado, ni a las necesidades de la población, ni a los cambios asistenciales, porque en estos 10 años la medicina ha evolucionado, las nuevas tecnologías han cambiado y claro, estas infraestructuras no están adaptadas a esto. Por eso yo ayer en mi intervención le pedía a la consejera que desarrollara, que elaborara y que aprobara un plan de infraestructuras sanitarias
en Canarias que pueda dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. No se entiende que se haya vencido en el 2010, que ni siquiera se cumplió como estaba establecido, y que en estos 10 años esa dejación, esa falta de eficacia, esa incapacidad del gobierno de Canarias, pues luego al final se nota en el día a día, se nota en el funcionamiento. Tenemos largas y dramáticas listas de espera, sí, de atención quirúrgica, de asistencia de especialidades, hasta en atención primaria, y todo eso es falta de gestión, mala gestión, y más que incluso por falta de inversión, yo creo que es mala planificación y mala gestión, mala gestión, que es la que ha habido. También es verdad que la política que tenía Coalición Canaria era la de desviar a la sanidad privada, favorecer, porque eso a nadie se le esconde, que se van grandes cantidades en concertar con la privada en vez de invertir en la pública, porque si tú esa inversión la vas poco a poco haciendo en la sanidad pública, llega un momento en que pues no tienes que subcontratar y tú tienes por tus propios medios más económicos y mejores. Desde luego, lo mejor y lo que nos está salvando ahora mismo en la sanidad canaria son los grandes y magníficos profesionales que tenemos, que de verdad que hacen con pocos recursos y con mucha dedicación y mucha vocación, hacen auténticos milagros para que la sanidad esté en buenas condiciones a pesar de las circunstancias. Pues comparto todas esas palabras que usted ha puesto sobre la mesa. Es que al final todos somos usuarios de la sanidad pública, porque directamente o indirectamente al final todos acudimos a la sanidad pública. Hombre, a no ser que tengas una buena nómina y tengas un seguro privado, pero independientemente de eso... Pero fíjese usted que incluso yendo a un seguro privado, por tecnología, por equipamiento, por profesionales, los propios en hospitales privados te lo reconoce y dice, si esto se nos puede complicar aquí, lo vamos a derivar a la pública, porque allí tienen mejores equipamientos y puede, lo digo porque yo lo he vivido y ha sido claro, sí, y lo han dicho. Totalmente de acuerdo. La sanidad pública, yo soy defensora siempre de la sanidad y la educación pública, desde luego, y creo que ahora mismo, pues, gracias a los grandes profesionales que tenemos... Grandes profesionales que, hombre, como cualquier profesión, hay un garbanzo negro y hoy nos tocó el garbanzo negro, pero bueno, pero detrás de ese garbanzo negro hay unos grandes profesionales que se viven por sus pacientes y trabajan por ellos. Exacto. Y yo creo que con esta mala planificación, como que lo comparto con usted, le estamos generando un estrés a estos profesionales, que ellos quieren también, como usted, trabajar para la ciudadanía, quieren atender a sus pacientes porque ellos han estudiado una profesión que a nadie se le quita que alguien se pegue estudiando una carrera de medicina para después atender mal a un paciente. Es que eso a nadie se le pasa por la cabeza. Eso nadie, ningún médico atiende mal a un paciente. La medicina además es una profesión totalmente vocacional y cuando alguien entra y acaba una carrera de medicina porque le tiene que gustar mucho, porque además es muy sacrificada y es totalmente vocacional. Por lo tanto, cuando tú terminas una carrera como esa, lo haces porque te gusta y lo haces... Es que se le va media vida en la carrera. Es por eso. Y además el sacrificio que hacen a nivel personal, porque son muchas horas de estudio las que tienen que tener, siempre tienen que estar al día en novedades, en todo. Por lo tanto, nunca terminan de formarse a lo largo de su carrera y de su trayectoria. Por lo tanto, yo soy defensora totalmente de los grandes profesionales que tenemos, porque además todos nos podemos equivocar, lógicamente, nos pasa en la vida y en cualquier profesión, pero considero que decir que los médicos tratan mal porque por algún motivo... Nos puede tocar un día, son humanos, ¿eh? También se puede equivocar. Y cuando trabajas muchas horas en condiciones a veces pues no son las más adecuadas, pues llega un momento que estallas también. Es que es inevitable. Es que cuando se trabaja en estrés, pues es más propenso a cometer errores. Exacto. Pero bueno, Pero no lo quieren cometer.
Ahora mismo la falta de planificación, la privatización, que el dinero se haya derivado gran parte a empresas privadas, a clínicas privadas, en lugar de invertirlo en la pública. La mala gestión, la mala praxis, porque al final, si tú acercas los servicios a la ciudadanía, si tú de alguna manera pones rayos en centros de salud con una población que lógicamente pues que sea considerable como para que lo tengas en esa zona, pues ya le evitas al ciudadano que tenga que ir para hacerse una radiografía, a veces recorrer grandes distancias sin vehículo o sin transporte, y tú además evitas que ese ciudadano te colapse las urgencias en los hospitales. O sea, es un poco de sensibilidad, de ponerle imaginación y un poco de cariño también. Hay algo también que esta sociedad lo padecen muchas familias y es una de las enfermedades que hoy por hoy también nos preocupa, el Alzheimer. En este caso ustedes se han hecho también muy sensibles a este tema y también lo han puesto sobre la mesa. Sí, exactamente. Aprobábamos además en el último pleno una PNL, una proposición no de ley, para que dentro del plan de salud de Canarias, en el que se va a empezar ahora mismo a tramitar, lo que hablábamos antes, que los planes se aprueban en el Parlamento, pues en el próximo plan de salud de Canarias se incluya incluso también el Alzheimer y otras demencias cognitivas, de enfermedades de demencia cognitiva, para que de alguna manera pues se pueda mejorar la calidad de vida de todas estas personas, que no solo afecta al paciente, en este caso al enfermo, sino afecta a toda la familia, porque ya es una terrible enfermedad con todas las consecuencias que tiene, y de alguna manera pues hay que tomar medidas para ayudarles al paciente y a los familiares que ahora mismo pues lo padecen. Y de alguna manera pues sí que aprobábamos en el pleno, me tocó además defender esa PNL a mí y la verdad es que es una satisfacción de verdad cuando dices que con tu voto, con tu trabajo, pues puedes llegar a conseguir mejorar la vida de las personas, que es un poco lo que te ayuda a seguir adelante, lo que te motiva, ¿no? Hombre, ese es el agradecimiento por parte sobre todo de los familiares, que dice por lo menos se está hablando de esta enfermedad. Sí. Y alguien está poniendo por lo menos intentar ayudar a esta familia. Sí, sí, desde luego ahora mismo hay mucho, de verdad que lo que hablabas antes, ¿no? Que yo me marco metas muy largas, muy difíciles, pero es que te pones a mirar y es como que entre más caminas, más te das cuenta de cuánto te queda por hacer. Y entonces en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de las políticas sociales, en el ámbito de la educación, es que al final, por donde quiera que te miras, pues te encuentras como muchas cosas por hacer, pero bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas de irlas afrontando. Tengo muchas esperanzas y muchas expectativas en esta 10ª legislatura. Creo que el gobierno lo está haciendo muy bien, a pesar de que llevan muy poco tiempo, a pesar de que es un gobierno pues formado por 4 formaciones políticas, que eso podría entenderse como un problema. Sin embargo, están bastante cohesionados, reman en la misma dirección y hay mucha coordinación por parte y mucha voluntad de trabajar de forma transversal, que eso es una ventaja, porque por ejemplo, para hablar del Alzheimer hay que hablar de servicios sociales. No son problemas estancos que se solucionan solo desde sanidad, ¿no? Hay iniciativas que hay que abordarlas desde varias áreas y desde esas áreas hay que poner todo el mundo de su parte para coordinar los mejores servicios. Ayer lo hablaba también la consejera con el tema de las camas que están ocupadas en los hospitales por falta de camas sociosanitarias. Al no concluirse el plan de infraestructura sociosanitaria, no hay camas suficientes para que estas personas mayores con Alzheimer o con otras demencias que necesitan una hospitalización, pues estas personas podrían dejar esas camas del hospital si hubiera camas sociosanitarias, pero sin embargo no las hay. Por lo tanto, hay que trabajar de forma transversal para optimizar los recursos y para mejorar y coordinar la tarea que hay que hacer. Que parece que es muy fácil, pero que es difícil, ¿eh? Es complicado, pero bueno, como te decía... Cuando hay ganas se hacen las Exacto. cosas.
Yo creo que al final, ahora mismo el gobierno es muy sensible con la realidad canaria. Lo decíamos desde que estábamos en la oposición, desde el Partido Socialista. Canarias tiene el 40% de la población en riesgo de exclusión social. Esas cifras son dramáticas. 600.000 personas en Canarias están en riesgo de exclusión social. O sea, no podemos mirar para otro lado y no podemos venir aquí a improvisar ni a vender humo. Tenemos que venir con acciones concretas, ponerlas en marcha y empezar a trabajar, porque esas personas están esperando una respuesta y hay que dársela. Y no se la daba. Y no se le daba, exacto. Porque poco a poco parece como que se habían acostumbrado a que con todos los años que llevábamos, que esas cifras no salen de una hora para otra. Y era como que... Y a veces las cifras no eran la bueno, no nos decían la que era realmente. Sí, había, bueno... Con los números se jugaba. Sí, bueno, aparecieron el otro día 5.000 ancianos que reconocía la que no estaban viajando con el UNICEF, dando la vuelta al mundo, si no estaban ahí. 5.000 ancianos que habían solicitado la ley de dependencia y no estaban ni siquiera contabilizados, o sea, como si no hubieran... Ahí a dónde vamos. Ahí no, ahí es que es increíble que ya no sé si se hacía para maquillar o para que no se engordaran las listas de personas que están esperando la ley de dependencia. Es una irresponsabilidad, doña Pino. Y usted lo sabe bien, que eso es una hasta un delito. Hay que decirle cuál es la realidad. Y si la realidad es esa, hay que buscar soluciones. Y si hay que tocar otras administraciones, otras instituciones, pues se toca. Y si hay que pedir la colaboración y la participación del resto de los grupos, pues se le pide. Y ahí estará la responsabilidad del resto de los grupos si apoya un gobierno con alternativa, un gobierno que busca soluciones. Pero lo que no podemos permitir es la situación que tenemos en Canarias, que somos también los últimos en dependencia, porque la ley de la dependencia es un derecho que tenemos los españoles y las españolas para cobrar esa prestación o esa ayuda. Y sin embargo en Canarias no se está ahora mismo cumpliendo esa ley. Se lleva incumpliendo todos estos años, porque llevamos todos estos años a la cola siendo los últimos. Por falta de recursos humanos, pues ahora se dan cuenta de que no había recursos humanos, pues si faltaban recursos humanos era tan sencillo como incrementar los recursos humanos, mejorar las nuevas tecnologías, un aplicativo, decía la consejera el otro día en la comisión la semana pasada, un aplicativo que había costado 1 millón de euros y resulta que estaba allí guardado en un cajón porque nunca se puso en marcha porque no sirvió. Pero se invirtió 1 millón de euros. En un aplicativo para la ley de la dependencia y sin embargo, como no funcionó, pues ahí quedó. Alguien tendrá que entonces, responder, ¿no? Entonces al final pasa como con las personas que no se habían contabilizado. Bueno, la verdad es que lo que hablábamos antes, efectivamente uno sabía cuál era la situación por las cifras, por los datos, pero lo que no sabíamos era lo que nos íbamos a encontrar dentro. ¿Cómo lo manejaban? Y de las cuentas ya ni hablemos. O sea, el agujero negro que tenían en las cuentas, que ahora encima Coalición Canaria pretende decir que ellos dejaron las cuentas saneadas, como si las auditorías las hiciera el gobierno. Las auditorías las hace la Intervención General del Estado, es la que dice si se cumple o no las reglas del gasto, o si se cumple o no el déficit. Esas cifras no se las inventa el gobierno. Pues otra de las caras, porque siempre se ha presumido con estos recortes, con los demás presupuestos que se ha llevado a cabo, de que una de las comunidades que cumplía con el techo de gasto era Canarias, y de los municipios más saneados. Se permitieron el lujo de bajar el IJIC del 7% al 6,5%. Sí. El año anterior. Recuerda, desde el Partido Socialista le advertíamos que esa pérdida al final no la íbamos a notar los ciudadanos, porque al final en el día a día no se nota que se baje ese medio punto porque es insignificante. Sin embargo, sí que lo íbamos a notar en los servicios públicos cuando fuéramos, porque al final eso genera pérdida de ingresos que se va a ver luego en los servicios públicos que tenemos que garantizar a los ciudadanos. Efectivamente, al final se dejaron de ingresar por ese medio punto de la bajada del IJIC 120.000 millones de euros. 120.000, sí, por lo tanto, esas cantidades al final se van notando luego en las cifras, y para poder garantizar los servicios que al final la sanidad, las políticas sociales, la educación
Todo eso es obligación Doña Pino, del Gobierno de ¿y Canarias. en qué situación nos encontramos en Canarias en políticas de igualdad? En políticas de igualdad, ahora mismo, con las cifras que tenemos ahora mismo de mujeres fallecidas. Es que yo quiero esa política de igualdad que se palpe, esa que usted ha vivido, que usted ha participado, que usted ha manejado y que ha compartido y ha escuchado, no la política de igualdad que algunos políticos o políticas solo se menciona el Día Internacional de la Igualdad detrás de una pancarta y se acabó. La política de igualdad son 365 días que tiene el año. Exacto, yo decía además para empezar mi intervención sobre el tema que llevaba de igualdad en el último pleno, en el que solicitaba que se incrementaran en materia educativa la prevención de violencia de género. Yo iniciaba mi intervención diciendo que algo debemos estar haciendo muy mal para que en estas fechas, en pleno siglo XXI, más de 1000 mujeres hayan sido asesinadas por sus parejas o por sus exparejas, y de ellas, pues 7 en Canarias. En este año, 7, en lo que va de año, 7 en Canarias. Yo creo que tenemos que hacer un análisis, yo creo que hay que hacer una valoración, que hay que poner un plan de choque contra la violencia de género para que desde las distintas áreas, desde luego la educación, porque creo que es fundamental la educación en valores de igualdad, el respeto, para que de alguna manera tengamos que trabajar la prevención. De alguna manera, desde la educación, desde luego, es un pilar importante. Actuar con las víctimas, lógicamente, desde derechos sociales, desde la Consejería de Derechos Sociales, desde la justicia. Hay que, de alguna manera, aplicar y coordinar medidas. Conocíamos además también esta semana que en Canarias la trata de mujeres con fines de explotación sexual se ha incrementado el 30% en las últimas fechas. Yo creo que hay mucho por hacer. Es verdad que en igualdad las mujeres hemos alcanzado en los últimos años algunas metas y que hemos conseguido algunos objetivos, pero creo que queda mucho por caminar. Y desde luego, si nunca podremos hablar de igualdad si siguen asesinando a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Ahí yo creo que es la muestra más grave de que ahora mismo la igualdad es una asignatura pendiente y que hay mucho por hacer y que tenemos mucho que recorrer para poner en marcha políticas desde la prevención, desde la actuación con las víctimas y desde luego mucha tarea para desarrollar. El 016 es el teléfono que aquellas personas que se encuentran, en este caso aquella mujer que se encuentra en esa situación, es un teléfono que no deja rastro, pero sí se queda grabado en el teléfono, por lo cual tenemos que estar atentos a eso, que cuando hacemos esa llamada no se va a ver rastro en factura y demás, pero sí se puede quedar grabado. Es un teléfono gratuito, un teléfono de ayuda. Animo a esas personas que en ese momento se encuentran en esa situación. Puse estos 3 números y pida esa ayuda, que hay un equipo de profesionales enorme que la apoyará, que van a estar ahí y que van a estar ahí. No se deje llevar para veces lo que vemos, los titulares de prensa, lo que vemos por ahí. No, si se encuentran en esa situación, dé ese paso adelante, porque tienen que darlo, hay que darle ese paso. 016. Desgraciadamente, las víctimas, en la mayoría de los casos, no habían denunciado nunca, lo cual se hace todavía más imprescindible ese llamamiento que tú acabas de hacer para concienciar a estas mujeres que no lleguen al límite, que no piensen que fue una vez nada más, que no va a volver a pasar, que de alguna manera acudan, que pidan ayuda y que desde luego tienen que haber una administración cercana para responder y para tenderle la mano, porque estamos hablando de la vida de muchas personas. Doña Pino González Vega, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero el tiempo es el que tenemos y se nos ha ido, como siempre, es un placer tener esta casa y se nos va el tiempo, pero muy rápido y veloz. Sí. Gracias por estar con nosotros y acercarnos un poquito más a ese Parlamento de Canarias que no palpamos y que los ciudadanos hoy seguro que han conocido un poco más ese Parlamento que tenemos en Canarias. Muchísimas gracias a ustedes y para mí un placer poder explicar en qué consiste la tarea del Parlamento, en qué consiste mi trabajo y desde luego estoy aquí a disposición para cuando quieran, pues estoy aquí encantadísima. Un placer, gracias por acercarnos al Parlamento de Canarias. Muchas gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con doña Pino González Vega,
diputada en el Parlamento de Canarias, por Gran Canaria, diputada del Partido Socialista Obrero Español, y ha acercado al Parlamento desde el minuto cero. Al tomar posesión, lo primero que hizo es ponerse a trabajar para la ciudadanía y acercar al Parlamento y acercarse a los municipios. Algunos alcaldes y alcaldesas se han cogido las vacaciones, pero bueno, hemos tenido una diputada que estaba trabajando y, como han podido comprobar, estudiando cuál es la situación de los vecinos y vecinas. Ella quiere darle la solución rápidamente, pero todo tiene su tiempo y buscará alternativas. Y buscará alternativas también poniendo los puntos sobre las sillas a sus propios compañeros y compañeras del Partido Socialista, que eso no lo tengan ustedes en duda. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.